de Juan, capítulo 20, versos 19 al 31, y dice así: En aquel tiempo, al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, le mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él les respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Y luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo. Aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esto es palabra de Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, hermanas, si ustedes me miran hoy, probablemente no vean nada fuera de lo común. No tengo tatuajes, no tengo vendas, no tengo costras. Pero aquí adentro, en el tejido de mi corazón, yo llevo una cicatriz que es invisible. Hace un tiempo mi corazón perdió su ritmo. Latía en una carrera frenética que no podía controlar. Me diagnosticaron con el síndrome de Wolff-Parkinson-White y para sanarme tuvieron que entrar en lo más íntimo de mi pecho y realizar una electrofulguración, cauterizar, quemar un circuito que estaba de más para que el resto pudiese vivir tranquila y normalmente. Hoy el ritmo de mi corazón es normal. El dolor físico de la operación ya pasó, pero la marca en el microcardio quedó ahí. Es una memoria táctil pero interna que nadie ve ni yo mismo. Mi cuerpo, sin embargo, recuerda el fuego de la cauterización y el alivio del primer latido del corazón sereno una vez más. ¿Por qué les cuento esto? Porque todos nosotros acá llevamos alguna marca, alguna cicatriz, y algunas son visibles, como una cicatriz de una cirugía abierta en el abdomen, y otras son como la mía, invisibles,
y mucho más profundas. Si lo llevamos a nuestra vida, tenemos cicatrices de separaciones, no tan solo separaciones matrimoniales o de pareja, sino separaciones de los hijos. Eso nos deja cicatrices en nuestra vida, cicatrices en el alma, marcas quizás de una quiebra económica que todavía nos quita el sueño cuando pasamos frente a aquellos lugares que algunas veces fueron nuestros días de gloria. Me pasa a mí cuando ando en Valparaíso por calle Prat y recuerdo la mansa oficina que tenía ahí y cómo me iba tan bien. Y eso es una evidencia de una cicatriz que a usted también les debe pasar. Algunos me contaban que después de años de separación, tomaban el auto y se iban a dar una vuelta por el antiguo barrio en donde vivían alguna vez felices con su familia y sus hijos. Porque hay una cicatriz ahí. Hay algo, una marca de un quiebre que puede ser relacional, económico, y que a veces todavía nos quita el sueño. Una herida sorda de una soledad que se siente quizás más fuerte hoy, en este día domingo, cuando llegamos en la noche a nuestras casas. Y nuestra cultura nos ha enseñado a odiar las cicatrices. Odiamos las cicatrices porque se ven feas. Y nos venden cremas para borrarlas. Y ustedes las conocen, todas las marcas, ¿cierto? Cicatrix, no sé, Cicatricure, ¿ah? Y así, alguien tiene una lista de que no, pero de esta otra marca, de Ésica, no sé, estoy tirando nombres al juguete, de Nivea, y así pensamos en borrar las cicatrices, y nos venden cremas para borrar estas cicatrices que tenemos. Algunos de ustedes generan queloides, que los queloides son una cuestión que la piel se te abulta y no tienes como mucho control sobre eso, más que una operación que te ofrezcan y con la advertencia de que puede volver a salir de nuevo. Nos venden cremas para borrar nuestras cicatrices. Usamos también los filtros de Instagram, seamos sinceros. Yo los uso bastante, en exceso. Cuando ven mis videos parezco un filipino blanco de allá del sudeste asiático. Y cuando me preguntan, les digo a la gente, no es para que no me reconozcan en la calle. No les digo que es para que no vean mis cicatrices. Pero hay una teología de la gloria que nos dice que si tenemos fe, Dios nos dejará como nuevos, sin rastro de dolor. Hay gente que predica eso. Ven al Señor, te va a solucionar todos tus problemas, te va a dejar limpio, como nuevo, no vas a recordar nada y vas a ser infinitamente feliz. Y qué triste es ver cuando esa gente cree ese mensaje y pasa el tiempo y las cicatrices no se borran y las heridas siguen ahí. Y esta teología de la prosperidad, esta teología que se casa con la perfección, con la ausencia de heridas, no funciona. Pero hoy el Evangelio de Juan nos viene a destruir esa mentira. Estamos en el anochecer de un día domingo. Imaginen el ambiente en ese cuarto donde estaban los discípulos. Un aire pesado. Ellos estaban transpirando, sudando la gota gorda cuando uno está extremadamente nervioso por el miedo. Tratan de no hacer ruido, pero igual se escuchan los crujidos en la madera cada vez que alguien se mueve y el sonido metálico del cerrojo los asusta. Que alguien pueda entrar y tomarlos y llevarlos por haber sido seguidores de este hombre que fue
crucificado por sedición. Y los discípulos están encerrados. Y el texto dice, por temor a los judíos. Históricamente ese miedo era real. En la Jerusalén del siglo I, ser seguidor de un sedicioso ejecutado por Roma era una sentencia de muerte. El Sanedrín y las patrullas romanas no jugaban. Estar en ese cuarto era estar en un ataúd antes de tiempo. Pero seamos honestos con nosotros mismos. Nosotros también sabemos lo que es vivir con las puertas cerradas, las puertas de nuestra vida cerradas. Chile es un país de puertas cerradas. Nos encerramos tras rejas eléctricas, tras alarmas, pero sobre todo nos encerramos tras nuestras fachadas, en que encubrimos nuestras cicatrices. En nuestra cultura muchas veces preferimos morirnos de angustia por dentro antes de admitir, por ejemplo, que no podemos pagar el arriendo, que no podemos pagar el colegio de los niños, o admitir que nuestro matrimonio es una cáscara vacía. El miedo al qué dirán, el miedo al juicio, el miedo a que vean nuestras llagas, nos mantienen en un encierro emocional que muchas veces nos asfixia. ¿Cuál es la puerta que tienes cerrada hoy en tu corazón por miedo? ¿Es miedo al futuro? ¿Es el peso de la culpa que no te deja respirar? Los discípulos estaban allí con todo eso, atrapados en su fracaso. Habían abandonado a Jesús. Sus cicatrices morales eran más dolorosas incluso que el miedo que tenían de los romanos. Y es ahí, justo en medio de ese encierro, donde ocurre lo imposible. Porque dice el texto que de pronto, sin que nadie abra la puerta. Y este es un gesto precioso de Jesús. Ellos tenían miedo de que alguien abriese la puerta porque sabían que apenas sonara, los iban a apresar para matarlos. Y Jesús entra ahí y dice que no entra por la puerta, aparece nomás. Y Él no llega con reproches. No dice, ¿dónde estaban ustedes el viernes? Su primera palabra es un regalo. La paz sea con ustedes. Pero no una paz, como les digo, de cementerio, sino la paz que nace de la victoria sobre la muerte. Y aquí es donde el texto nos vuela la cabeza. Jesús resucita, ha vencido al cosmos, ha vencido la gravedad, ha vencido la física, al pecado, ha vencido al abismo. Y si nosotros fuésemos Dios, si nosotros fuéramos Cristo y habríamos vuelto, quizás habríamos decidido volver con un cuerpo perfecto, ¿no? Más jóvenes, musculosos, más encachados, con el six-pack. Porque si a alguien le dan la oportunidad de vivir de nuevo con todo el poder de Dios, uno desearía que esto fuera de la mejor forma posible para los criterios de nosotros, sin dolor en el corazón, sin marcas en mi cuerpo, con una mente sana, sin los trastornos de mi niñez, sin los traumas, sin los problemas. Resucitar perfecto. Un cuerpo de gloria pura. Pero Juan nos dice algo escandaloso. Dice que les mostró sus manos y su costado. Jesús resucitó con las cicatrices. El resucitado es el crucificado. Lutero solía decir que no hay Dios fuera de las llagas de Cristo.
lo que el reformador llamaba la teología crucis, teología de la cruz. Dios no se revela en el poder absoluto o en la belleza perfecta, sino que Dios se revela en las cicatrices. Es una marca, es una huella, que en el griego es la palabra typos. Es la misma palabra de donde viene tipo o impresión. Jesús lleva en su cuerpo una impresión, una marca del odio humano, la marca de los clavos. ¿Y por qué no se las borró? Porque sus cicatrices son su currículum. Son la prueba de que Él no es un Dios de laboratorio, ajeno a nuestro dolor. Él es un Dios que tiene una memoria y una memoria táctil. Él sabe qué significa que te traicionen, sabe lo que es el abandono, sabe lo que es que te atraviesen la esperanza con una lanza. Y sus heridas ahora son ventanas. Él no viene a decirnos, olviden su dolor. Él viene a decirnos, yo integré el dolor en mi gloria. Tus heridas no son algo que Dios quiera borrar para que seas perfecto, para que seas perfecta, sino que son el lugar donde Dios quiere habitar ahí contigo en tu corazón. Y luego tenemos a Tomás. Pobre Tomás. Siempre me ha caído bien Tomás. Es el típico amigo que llega tarde al grupo de WhatsApp y se perdió todo lo que había hacia atrás. Se perdió todas las noticias importantes y todos hablan y hablan, y el que entró último al grupo del WhatsApp no sabe de qué están hablando. Los otros 10 están eufóricos, vimos al Señor, y Tomás, que es un chileno escéptico, de tomo y lomo, le dice, ya, claro, sí, y yo soy el rey de Inglaterra. Diría si fuera chileno ahora. Si yo no veo las marcas de los clavos y no pongo mis dedos ahí, yo no lo creo. Y a veces tildamos a Tomás de incrédulo como si fuera uno de los pecados más grandes. Pero Tomás lo podemos ver fácilmente como un héroe de la fe luterana, porque Tomás no quería un fantasma, no quería un Jesús que le evitara y que le produjese dudas. ¿Es este Jesús? Como el de la película, ese que flota y que le dieron las instrucciones, y siempre se los cuento, de que no cerrara los ojos, de que no pestañara. Vea la película de Jesús, esa que dura 4 horas, y se da cuenta que siempre él está así. Y no pestañea. Para dar una sensación de trascendencia. Pero este Jesús era un judío normal, común, que realmente se hizo hombre. Y Tomás no quería un fantasma, no quería una idea bonita sobre la inmortalidad del alma. Tomás quería al Dios que sangra, quería saber si este Jesús que volvió era el mismo que sufrió y murió. 8 días después, Jesús vuelve. Y miren la delicadeza de nuestro Señor. Él no humilla a Tomás. No le da una charla apologética. Simplemente le dice, trae tus dedos. ¿Quieres ver? ¿Quieres tocar? Trae tu dedo, hombre. Ven para acá. Pon tu mano aquí en mi costado. Ven. Jesús permite que Tomás lo toque. El creador del universo permite que los dedos temblorosos de un hombre asustado hurguen en sus heridas abiertas. Y en ese momento, Tomás ya no necesita tocar. El simple hecho de que Jesús le muestre su vulnerabilidad lo quiebra, lo hace estremecerse y lanza una confesión de las más altas de todo el Nuevo Testamento. Le dice,
Señor mío y Dios mío. Él no confiesa su divinidad viendo un milagro en el cielo. Confiesa su divinidad tocando sus llagas. Dios es Dios porque se dejó herir por nosotros. Hermanos y hermanas, esta es la buena noticia de hoy. Tu dolor no te hace menos cristiano. Tus cicatrices no son señales de debilidad. Son señales de que estás vivo y de que has sido amado en medio de la batalla. Dios no es un cirujano plástico que viene a estirarte el alma para que no vean las arrugas de tu vida. Dios es el alfarero que usa el oro de su gracia para unir los pedazos rotos de tu historia. Dios no borra tus cicatrices, Dios habita en ellas. ¿Y qué significa esto para nosotros? Significa que cuando sintamos esa punzada de angustia por el hijo que no vuelve, por esa enfermedad que no cede, puedes mirar las manos de Jesús. En sus manos están grabados nuestros nombres. Sus cicatrices nos dicen: yo estuve ahí, yo estoy aquí. Y esas marcas que llevo son la garantía de que tu dolor no tiene la última palabra. Hace poco hablaba con una mujer de nuestra comunidad que perdió a su esposo hace un año y me decía: pastor, el dolor ya no es ese grito desesperado del principio. Ahora es como una cicatriz que me acompaña y me recuerda que yo pude amar profundamente. Y es verdad, nuestras cicatrices, cuando las ponemos en las manos de Cristo, se convierten en fuente de consuelo para otros. Solo un herido puede consolar a otro herido. Recuerdo cuando estábamos con mi señora pololeando y yo no quería casarme de nuevo nunca más. Nunca más. Pololeemos, pero... Y mi señora no había salido de su casa, no tenía hijos, nunca se había casado y quería casarse y tener hijos. Y yo la amaba, pero yo tenía una cicatriz tan grande producto de la separación y el divorcio que dije: no, ese camino yo no lo voy a recorrer. Y terminamos. Ella me dijo: o algo serio o terminamos. Yo le dije: terminamos, yo le dije. Y en ese transcurso yo la comencé a extrañar mucho porque estaba y estoy enamorado de ella. Y dio la casualidad que un amigo que vivía en México vino justo a verme acá a Viña del Mar. Mi amigo Ulises Oyarzún. Y yo le dije: Ulises, porque él también es pastor y él se divorció y volvió a hacer una vida con una nueva familia. Y me dijo, yo le pregunté: ¿cómo lo hiciste para empezar de nuevo? Y él me tomó del hombro y me dijo: hermano, empezando. No me dio ninguna respuesta psicológica, alguna instrucción, algún manual. Pero yo pude ver en una persona que tenía la misma cicatriz que yo cómo pudo ayudarme. Al siguiente día le hablé a la Sarita y le dije: cásate conmigo. Nuestras heridas a veces es mejor que queden ahí y dejar que Dios las habite. Así que cuando nos vayamos a nuestras casas, a nuestros trabajos, a nuestras caminatas por la costa, sepamos que servimos a un Dios que no se avergüenza de tus heridas. No tengan miedo de mostrar sus marcas a Jesús, porque por esas grietas es por donde entra la luz del reino de Dios.
Al final de los tiempos, cuando estemos frente a Él, ¿no nos preguntará cuántos éxitos acumulamos? Nos miraremos las manos los unos a los otros y veremos que las nuestras, como las de Él, cuentan una historia de gracia. Seremos una comunidad de cicatrices luminosas, brillando bajo el sol de una Pascua que no termina. Porque el resucitado es el crucificado y su paz es el único cerrojo que el miedo no puede resistir. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos hoy y siempre, y podamos declarar que para nuestras cicatrices, para nuestros dolores, Jesucristo basta.